Romanos capítulo 3, versículo 23. Creo que un tema que pocas veces tocamos en la iglesia es el tema del evangelismo a los niños. ¿Y por qué? Porque los que todavía no están bien convertidos y que son poco espirituales y todavía muy carnales, muchos de ellos no les interesa lo espiritual. Los padres mundanos, los padres carnales, están quitados de la pena porque ellos mismos todavía no son salvos. Y no puedes convencer a alguien si tú todavía no estás convencido. Yo no puedo decirle a alguien que haga algo si yo todavía no estoy convencido de hacerlo. Entonces, tenemos en las iglesias padres que todavía están en las tinieblas, están en la oscuridad. Y por lo tanto, las famosas fiestas como son el Halloween, el Día de Muertos, son fiestas para ellos comunes y corrientes. Son fiestas populares, tradicionales y hasta culturales. ¿Y cuántos en la ignorancia han llegado a creer que, por ejemplo, la fiesta de Halloween, el Día de los Muertos, es una fiesta que deberíamos de guardar con un respeto como formando parte de la tradición y de la cultura de los mexicanos? Pero esa es una realidad que no es la correcta. La realidad la encontramos en la palabra de Dios. Por otro lado, también tenemos a padres que sí son espirituales, pero los padres que son espirituales, cuando ven a sus hijos que se congregan, especialmente los menores de edad, usted sabe que cuando su hijo es menor de edad, usted le puede decir a su hijo que se pare, que se siente, que camine, y seguramente su hijo le va a obedecer, porque los hijos obedecen aproximadamente hasta los 11 y 12 años. Pero una vez que pasa la etapa de la niñez, tus hijos empiezan a manifestar lo que realmente van a terminar siendo el resto de su vida. Por eso es que cuando uno es un padre espiritual, parece que no preocupa mucho, porque el hijo, la hija nos acompaña a la iglesia, y mientras te acompaña a la iglesia, tú piensas que ellos ya están con Dios. Y eso es lo peor que podemos pensar los padres cristianos y espirituales. No porque tu hijo te acompañe e incluso vaya a la escuela dominical, atienda la reunión de los jueves o de los viernes, no crea usted que eso es un sello de garantía. No crea usted que eso es suficiente para pensar que tus hijos van al cielo contigo. No es así. Nunca será así. No porque mis hijos hagan manualidades, no porque mis hijos se aprendan un canto cristiano, no porque mis hijos canten y adoren y hasta dancen en el culto con nosotros, no quiere decir que ellos ya estén preparados para irse al cielo. Eso es una mentira, y eso es precisamente uno de los engaños más grandes que muchas veces los padres que sí son cristianos no se dan cuenta que el enemigo los está engañando. Por esa causa estoy enseñando esto, para levantar una conciencia para todos los padres que tienen hijos pequeños que ya no son inocentes. Un hijo puede perder
su inocencia en estos tiempos peligrosos mucho más rápido de lo que usted se imagina. ¿Cuándo es que nuestros hijos han dejado de ser inocentes? Cuando a tu hijo ya le da vergüenza estar desnudo, y cuando tu hijo ya no puede caminar enfrente de ti desnudo como si nada. Usted sabe que cuando alguien es bebé, usted lo puede tener desnudito, al bebito, a la bebita, al niñito de 2, 3 años, lo ve corriendo, lo ve caminando desnudo en la sala de la casa, y el niño no se siente mal, el niño no se siente avergonzado, porque esa es una señal de que todavía es inocente. ¿Me está escuchando? Espero que sí. Cuando Adán y Eva eran inocentes, estaban desnudos y no se avergonzaban de estar desnudos. Pero una vez que pecaron, se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. El pecado nos abre nuestros ojos espirituales. Por esa razón, cuando nuestros hijos ya les da vergüenza estar desnudos en casa, es porque ya han pecado. ¿Me escuchó? Y una vez que ellos han pecado, perdieron la inocencia y están destituidos de la gracia, del favor de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Va de nuevo. Por cuanto todos los que pecan ya están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia, de la luz de Dios. Todos los que pecan ya no están en la presencia de Dios. Así le pasó a Adán y a Eva. Fueron destituidos de la gloria, de la presencia, de la cubierta de Dios. Pero el verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué necesitan mis hijos ahora que ya no son inocentes? Redención. Mis hijos necesitan redención, salvación, que Cristo Jesús los compre, que Cristo Jesús pague con su vida el rescate del alma de mis hijos. Por esa razón es que debemos evangelizar a nuestros niños. Esa es la primera responsabilidad cuando vemos que nuestros hijos
están dejando la inocencia. Vaya a Mateo capítulo 18, versículo 10. Mateo 18, 10. Aunque los niños muy pequeños no pueden entender que son pecadores, llegará un momento, quizás después de los 5 años, cuando empiecen a realizar acciones que cada vez serán más gravosas delante de Dios. Y es precisamente allí cuando ya habrán entendido lo que significa la salvación. Apenas mis hijos pierden la inocencia, yo debo de comenzar a orar para que ellos crezcan y maduren protegidos por Dios, porque para eso los padres cristianos primeramente presentamos a nuestros hijos. Los padres cristianos debemos tener la costumbre de presentar a nuestros hijos cuando son bebés, no bautizarlos como hace la religión católica romana. La religión católica romana tiene tradiciones que no proceden de la Biblia, y cuando usted y yo éramos católicos, apostólicos y romanos, nos habían instruido que debíamos bautizar a nuestros hijos para que se les cayeran los cuernitos y fueran hijos de Dios, lo cual es el engaño y la mentira más grande de la religión popular. Tus hijos no se pueden bautizar porque ellos todavía necesitan arrepentirse de sus pecados, y un bebé no puede ni hablar como para abrir la boca y arrepentirse de sus pecados. Necesita abrir la boca, necesita expresar, necesita reconocer, necesita hablar y confesar con la boca que ha pecado. Y cuando un niño, cuando un bebé, es claro que no habla, no puede hacer eso. Pero ¿cuándo es que un niño ya puede expresar? ¿Cuándo es que un niño ya puede entender que ha hecho mal, que no se ha portado bien, e incluso puede expresar con su boca que lo que ha hecho está mal? Aproximadamente a partir de los 7 años. ¿Me está escuchando? Es la edad donde se les envía a la escuela secular. ¿Por qué no se les envía antes a aprender cosas más complejas? Especialmente tienen que ver con expresión y tienen que ver con el razonamiento, porque un niño no está preparado hasta después de los 7 años. Antes de los 7 años el niño se le instruye con juegos, con dinámicas. Al niño se le instruye de muchas maneras que tienen que ver con juegos, tiene que ver con el uso de sus 5 sentidos para aprender a conocer el mundo externo, el mundo exterior. Pero es hasta los 7 años cuando tus hijos van a comenzar a expresarse y cuando van a tener la capacidad de declarar con su boca cuando algo está bien y cuando algo está mal. Es por eso que si mi pequeñito ya le da pena estar desnudo a los 4 o 5 años, todavía podemos pensar que le queda un poco de tiempo, porque aunque ya le está dando vergüenza,
aunque ya tiene vergüenza estar desnudo, todavía le damos un poco de tiempo porque mentalmente hablando todavía no se puede expresar. Pero un niño de 6, 7 años empieza a comunicarse y a dar a conocer sus sentimientos. Dicho de otra manera, después de los 7 años, los padres debemos estar inquietos y ocupados orando en la salvación de nuestros hijos, porque seguramente, además de que ellos ya no son inocentes, seguramente ellos ya habrán pecado y estarán conscientes de lo que han hecho. Es a partir de los 7 años que bien podríamos comenzar los padres a ocuparnos en la oración para la salvación de nuestros hijos. ¿Cuánto más si tienes hijos de 20 años que todavía no están casados y viven en tu casa? ¿Cuánto más tú que tienes un adolescente de 16 años y que no quiere venir a la iglesia? No le interesa más venir a la escuela dominical ni aprender a hacer manualidades. Para él eso es tontería. ¿Cuánto más cuando tienes a un joven de 17 años que está convirtiéndose en independiente porque está entrando en la capacidad de hacer cosas por sí mismo? ¿Cuánto más cuando tú ves que tu hijo pasó los 20 años y no quiere saber nada de Dios, cuando se supone que está entrando a un tiempo de madurez física? Las niñas o las mujeres maduran más rápido que los varones. Pero si tú ves a tu hijo mayor de 21 años que no quiere saber de Dios, déjame decirte que te va a costar más, mucho más, querer ganarlo para Dios. Por eso es peligroso que tus hijos no conozcan a Dios antes de los 12 años. ¿Me está escuchando? Porque todavía entre los 7 años y los 12 años son moldeables. Son todavía como barro, con mucho respeto lo digo, como plastilina en tus manos. Todavía les podemos decir algo y todavía pueden obedecer. Todavía te tienen a ti como héroe. Un niño de 10 años empieza a mirar los defectos de sus padres, pero todavía te respeta. Después de los 12 ya te conocen bien. Ya saben cuáles son tus debilidades, tus defectos y algunas virtudes si se las has mostrado. Pero desgraciadamente después de los 12 años ya va a ser más difícil ganar a tus hijos para Dios. ¿Sabes por qué? Porque es en ese momento cuando se deja la niñez, cuando comienza la preadolescencia, la adolescencia y la juventud, cuando tus hijos pensarán que pueden comenzar a hacer cosas solos y dejarán de depender de ti. Y si no te inquietaste, y si no valoraste que tus hijos tenían que ser bautizados en agua como una señal de que se arrepintieron de sus pecados y bautizarse por el Espíritu Santo, si mis hijos antes de los 12 años no son bautizados por el Espíritu Santo, voy a correr el riesgo de estar preocupado
porque era un buen momento entre los 7 y los 12 años para ganarlos para Dios. Así que, amada iglesia y amados líderes y servidores que van a escuchar esta predicación, repito, la mayoría de nosotros los padres que somos cristianos y hemos conocido de corazón y de verdad a Dios, a veces no nos inquietamos porque nuestros hijos nos acompañan al culto y todavía los obligamos a que se sienten con nosotros a escuchar la palabra. Eso es bonito, pero no asuma que eso es que su hijo ya está salvo, ya va al cielo, porque no es así. Todos han pecado, y cuando hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos salvación. Por esa causa, amada iglesia, yo necesito amar a Dios con todo mi corazón. Yo necesito ser una persona convencida de mi fe para que nadie me tambalee, y de esa manera yo vea la perspectiva divina de que un día yo no voy a estar aquí, me voy a ir al cielo. De esa manera, ¿quién no quiere que sus hijos vayan al cielo cuando tú estás bien convencido de que vas al cielo? Por eso es importante, iglesia, por eso es importante que nosotros hayamos nacido de veras de nuevo. Que no seamos cristianos de plastilina, que no seamos cristianos de chocolate, que no seamos personas hipócritas, falsas, porque de eso va a depender no solamente mi salvación, sino de todos los que me oigan. ¿Y qué cosa más preciosa habrá para los que somos padres que nuestros hijos? Mateo capítulo 18 versículo 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cuando tus hijos son inocentes, cuando tus pequeñitos son tiernos y todavía están en la inocencia, quiero que sepa que todos los niños inocentes que son, como dice la Biblia, del reino de Dios, tienen ángeles a su servicio, ángeles que los cuidan y los protegen, porque todo aquel que es del reino de Dios tiene ángeles a su servicio. Bendito sea el Señor por los verdaderos cristianos que no tienen de holgazanes a sus ángeles. Perdón la expresión, pero deseamos que tus ángeles estén trabajando. Y generalmente trabajan cuando tú oras. Ellos llevan el mensaje y ellos traen el mensaje de Dios. Pero una persona que no es del reino de Dios no tiene ángeles a su servicio. No le estoy hablando de tonterías. Póngale un separador ahí y vaya a Hebreos, porque quizá algunos no sabían esto y creen que les estoy hablando de nueva era, creen que les estoy hablando de New Age, de lo que muchas veces la gente entiende como nueva era, porque hoy se enseña que todo el mundo tiene un ángel. Mentira, mentira. No todo mundo tiene un ángel, solo los que son hijos de Dios. Solo los que son hijos de Dios tienen ángeles. Y esos ángeles
están allí para ayudarlo, porque generalmente ese hombre o esa mujer le piden a Dios cosas. ¿Y quién cree que ejecuta lo que tú haces o lo que tú pides? ¿Quién crees que va y lleva la información? ¿Y quién es el que trae la información? Y por eso muchas personas tienen a sus ángeles trabajando, puesto que como son hombres de oración, mujeres de oración, los pobres ángeles a veces ni siquiera se dan abasto. Búsqueme por favor Hebreos, Hebreos el capítulo 1, versículo 5, dice Hebreos 1:5: porque a cuál de los ángeles Dios dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo. Versículo 6, Hebreos 1:6: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles. Están hablando de Jesús y cómo los ángeles le adoraron. Versículo 7: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Qué son los ángeles? Ministros. ¿Y quién es un ministro? Un servidor, porque la palabra ministrar quiere decir servir. La palabra ministro quiere decir servir. ¿Qué son los ángeles? Servidores. Sáltese al capítulo 11. Sáltese al capítulo 11. Perdón. Sáltese al versículo, vamos a leer el versículo 11, pero del capítulo 1, perdóneme, Hebreos 1:11. Vaya a Hebreos 1:11 y dice: ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Están hablando de los cielos y de la tierra. Versículo 12: y como un vestido los envolverás y serán mudados. Están hablando del mundo. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y versículo 14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores? ¿Qué son los ángeles? Espíritus servidores, porque ya le dije que la palabra ministro quiere decir servidor. ¿Qué son los ángeles? ¿No son todos espíritus servidores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué hacen los ángeles, mis amados? No solamente acampan alrededor de los que le temen. Los ángeles del Señor son servidores, están a tu servicio. Cuando tú le pides a Dios que te envíe ángeles, Dios te los puede enviar. Porque si tú estás en buena relación con Dios y eres su hijo y eres una persona temerosa de Dios, amas a Dios de a de veras, cuando tú bajes del autobús a las 12 de la noche en la calle más oscura de tu calle o de tu colonia, tú puedes pedirle al Señor: Señor Jesucristo, envía tus ángeles a cuidarme, envía tus ángeles a protegerme. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que está en relación con Dios. Tú eres una persona
que has sido salvada y como tal tienes a tu servicio los ángeles de Dios. Cuando tú eres parte del reino de Dios, tú tienes mensajeros, tú tienes servidores a tu servicio. Escúcheme, no pida directamente ángeles, no invoque ángeles, no le diga: a ver, mis ángeles, vengan. No les digas así, porque no van a venir. Le tienes que pedir a Dios: Señor, envía tus ángeles que has puesto a mi servicio a cuidarme. Sí, porque si tú pides: a ver, ángeles, vengan a mí, te estás haciendo Dios. Todos los que somos del reino de los cielos tenemos ángeles a nuestro servicio. Por esa causa los bebés y los niños inocentes hasta los 7 años tienen ángeles que los protegen. Y tú deberías de enseñarle a tu hijo que le pida a papá Dios, que le pida a Cristo Jesús: Señor Jesús, envía tus ángeles a cuidarme. Estamos para instruir a nuestros hijos que mientras seamos personas del reino, tenemos ángeles para cuidarnos. Así que tú puedes decirle a tu hijo, a tu pequeño de 6 años, a tu niño de 4 años: hijito, no estás solo. Papá Dios o Jesucristo envió sus ángeles para protegerte. Regrésese a Mateo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Por eso mucho cuidado con tratar mal a los niños, porque todo niño entre los 0 y los 6 años y medio y los 7 años es del reino. Ya después de los 7, que Dios nos ayude. Pero dice aquí: porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Está hablando el Señor de salvación. Eso incluye a los niños que dejan de tener ángeles a su servicio. Y ya le expliqué, quizá eso sucede después de los 6, 7 años. Algunos niños son más inocentes todavía, pero en general los niños dejan de serlo después de los 7 años. Entonces, aquí dice, versículo 12: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿Qué tiene que ver una oveja descarriada con un niño? Vamos a ver lo que está diciendo el Señor. Versículo 18, 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Versículo 14. Así, ese así conecta con lo anterior. Mi Jesús no cambió de tema, sigue hablando del mismo tema de la salvación y de no menospreciar a los pequeñitos. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Pastor, explíquemelo bien. ¿Será que un niño se puede perder? Sí. Si tu hijo rebasó los 7 años y ya perdió la inocencia, tu hijo se puede perder. ¿Cuánto más tu grandulón de 18 años que odia la iglesia, que odia la Biblia y que te odia a ti porque no has sido un padre
como él esperaba. Cuanto más ese joven adolescente rebelde, cuyo mundo es Facebook, Instagram y YouTube, y cree que lo espiritual no existe porque no lo puede ver ni tocar. ¿Cómo crees que Dios está despreocupado de los niños cuando Él está diciendo: óyeme, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos? Los niños ya se pueden perder. Si los padres no hacen nada, se pueden perder. ¿Cómo es posible que haya adultos que ni siquiera creen que están caminando por la perdición? Mucho menos van a querer que sus hijos se están perdiendo. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes compartir salvación si tú no tienes salvación. Por eso es gravísimo que alguien ponga tropiezo a sus hijos para caminar con Dios. ¿Cuántos hombres mundanos, cuántos varones y cuántas mujeres carnales les prohíben a sus hijos venir a la escuela dominical? Y aclaro, no es la iglesia la responsable absoluta de la salvación de tus hijos. ¿Me escuchó? La iglesia no es responsable 100% de la salvación de tus hijos. Nosotros participamos contigo para que tus hijos se salven, pero no somos los responsables absolutos. ¿Y cómo es posible que ya muchos que ni siquiera están preocupados por la salvación de sus hijos, ni siquiera quieran enviar a sus hijos a la casa de Dios? Es abominable cuando un padre carnal y mundano le prohíbe a sus pequeñitos venir a la iglesia. Es bien abominable que el propio padre borracho, drogadicto, mundano y ateo le diga a sus hijos: no, tú no vas. Tu madre que se vaya, ella está loca, pero tú no. Te la vas a ver con Dios. Porque no es la voluntad de Dios que se pierda uno de sus pequeños. Por eso dice aquí, versículo 18:6, si quiere regresar un poquito atrás, Mateo 18:6. Es lamentable, es grave. Por eso Jesús dijo: más le valiera aquella madre fodonga, mundanota, que viene de vez en cuando a la iglesia, y cuando le da pereza porque se quedó a ver una película el sábado y no se quiere levantar el domingo: hijo, hoy no vamos, acuéstate, quédate dormido. Cuando hoy domingo era la clase importante para que tu hijo conociera a Dios, pero no te dio la gana. Te quedaste mirando película y palomitas y estuviste ahí hasta las 3, 4 de la mañana del sábado, y el domingo no te interesa que tus hijos se acerquen a Dios. Repito, nosotros no somos los responsables absolutos, pero podemos ayudarte a hacerlo. Pero es lamentable cuando papá y mamá dicen: no, ya no vamos, o están peleados. No, hoy no voy contigo, vete tú, lárgate, no quiero que me hables. Y durante 2 semanas no se hablan. Y la mujer, en lugar de traerse a sus hijos haciendo un esfuerzo, no lo hace. Señor, ayúdanos. Los niños pueden perderse. Por eso tenemos la responsabilidad de evangelizarlos. Versículo 18:6, por favor. ¿Por qué debemos evangelizar a los niños? Porque ese es el momento cuando será más fácil. Después de los 12 o 13 años será más difícil. Dice Mateo 18:6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
Ya se dio cuenta que cuando somos niños y nos hablan de Dios, es más fácil creer en Dios. ¿Me está escuchando? ¿A qué edad es más fácil conocer a Dios? Cuando eres niño. Incluso Jesús dijo que si no entráramos al cielo como un niño, no veremos el reino de Dios. Repito, Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos o alguno de estos pequeños que creen en mí. Cuando eres niño, hay un 99% de posibilidad de que creas en Dios si se te instruye correctamente. Y conforme vas madurando físicamente, ese porcentaje va disminuyendo. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. Los niños son más fáciles de impresionar. Los niños son más fáciles de que te crean algo. Si tú eres un padre y le dices a tu hijo: hijo, hoy después del trabajo iremos al parque, tu hijo se la cree, salvo que lo hayas engañado muchas veces. Tu hijo va a decir: no es cierto, papá, porque otras veces lo has dicho y no nos has sacado al parque. Pero la primera vez que se lo dices: hijo, te voy a comprar un dulce, te voy a comprar un bombón, te voy a comprar un chocolate, te voy a comprar una autopista de Hot Wheels, te voy a comprar, hijo, te voy a comprar una pelota y vamos a jugar juntos. Hay más posibilidades de que lo que acabas de declarar, tu hijo se la crea. Pero conforme van avanzando físicamente en edad, será más fácil ser incrédulos, porque los engaños, porque las mentiras, las traiciones y el pecado nos va robando la fe. Por eso es que cuando alguien es niño, será más fácil instruirlo en el camino de Dios. Y cuando fuere viejo, dice un proverbio de Salomón, cuando fuere viejo no se apartará. Es un privilegio los que tenemos niños menores de 12 años, porque todavía los podemos impresionar, todavía les podemos impartir la fe, todavía los podemos moldear y hacerlos entender que Dios es real. Por eso dice aquí, versículo 18:7, por favor. Por eso a mí me apena mucho cuando mis amados servidores de esta casa están despreocupados pensando que su hijo no necesita salvación. Pero todavía, mientras el hijo no se bautice y no dé profesión de fe y no se ha bautizado por el Espíritu Santo, yo debo de estar alerta y ocupado en la oración para verlos salvados. ¿Y sabe cómo voy a darme cuenta que fue una salvación genuina, verdadera? Cuando mis hijos pasen los 20 años y los vea sirviendo a Dios. Cuando mis hijos rebasen los 20 años, que ya empiezan a madurar físicamente, después de los 18 a los 21, maduran físicamente. La madurez, escúcheme bien, la madurez mental se alcanza después de los 33 años.
pero la madurez física completa se alcanza entre los 18 y los 21 años. Las mujeres maduran físicamente antes que los varones. Pero cuando yo veo a mis hijos pasar de los 20, buscando a Dios, sirviendo a Dios, cantando a Dios, adorando a Dios, siendo genuinos y verdaderos cristianos, en ese momento usted y yo podemos decir: gracias, Señor, gracias. Gracias, porque valió la pena la oración, valió la pena el esfuerzo por traerlos, valió la pena el darles testimonio en la casa. Dice el versículo 7: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, ofensas. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Qué es un tropiezo? Es una ofensa. Yo puedo ofender a mis hijos, y creo que la ofensa más grande que puedo darles es privarlos del conocimiento de Dios. Si nos saltamos, estábamos leyendo 18:14. Sáltese otra vez a 18:14. Así no es la voluntad de nuestro Padre que se pierda. Repito, versículo 14: así no es la voluntad de vuestro Padre. Dios no quiere eso, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Quiero decirle con todo mi corazón: búsqueme Deuteronomio capítulo 11, verso 19. Así que recapitulo o concluyo. ¿Cuándo es que mis hijos comienzan a necesitar salvación? Después de los 7 años. Y será hasta los 12 años. Escúcheme bien. No estoy diciendo que después de los 12 nadie se salve. Sí se salvan. Pero conforme pasen los años va a ser más difícil que nuestros hijos se salven. Por eso se escribió el versículo que casi todo mundo nos sabemos. Mientras usted busca Deuteronomio 11:19, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es la realidad. Todo lo que bien te enseñan de niño, nunca lo olvidas. Nunca. Por eso es que no hay nada mejor que instruir a nuestros hijos y llevarlos a la salvación cuando todavía son niños. Y cuando se acaba la niñez, aproximadamente a los 12 años. Por eso entre los 7 y los 12 años son 5 años valiosos de rogar, de clamar, de orar, de ayunar. Nosotros como iglesia complementamos lo que tú haces en casa, porque la salvación comienza en casa, cuando tus hijos te miran, cuando tus hijos son enseñados, cuando tus hijos miran a Jesús en tu comportamiento, cuando tus hijos miran a Jesús en tu vida. Porque nosotros modelamos a Dios. Yo muchas veces por causa de mis hijos me callo la bocota. Yo muchas veces estoy discutiendo en voz alta con mi esposa y me callo la bocota porque mis hijos vienen atrás del auto. Porque no quiero ser piedra de tropiezo, porque hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Más le valiera que se suicidara. Es lo que quiere decir tomar una piedra de molino y aventarse al mar.
que hace tropezar a un pequeño que está creyendo en Dios. Dice Deuteronomio 11:19: y les enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Versículo 11:20: y las escribirás. ¿De qué está hablando? De las leyes de Dios, de los mandamientos de Dios. Y escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 11:21: para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y sabe, por eso es lamentable que en estos días los propios padres sean tropiezo llevando a los hijos a la fiesta de Halloween, dándoles todo lo que les piden en la escuela para el famoso altar de muertos. Es lamentable cuando tú cooperas para apartar más a tus hijos del conocimiento de la verdad. Es lamentable, pero yo sé que hay muchos padres responsables. Hay padres que lloran y oran, y hay padres que antes de que sus hijos se vayan a acostar, los ungen, derraman bendición sobre ellos. Y algunos hasta leen historias bíblicas todos los días en las noches cuando sus hijos van a la cama. Y hay padres que intentan comportarse lo mejor que puedan, porque es una lucha con tu carácter. Pero así como un borracho dijo que dejó de beber por sus hijos, así deberías de ser iracunda, o deberías dejar de ser iracundo e iracunda por tus hijos. Así deberías de dejar de decir majaderías y palabrotas contra tu esposo. O tu varón, así deberías de dejar de decir palabrotas y maldiciones contra tu mujer, porque están tus hijos. Y guardarte y comportarte como Jesús, porque tus hijos mirarán a Jesús en ti y querrán conocer el Salvador. Vamos, cierra tus ojos, iglesia, y a todos mis amados líderes y servidores. Este video lo he hecho también para ustedes, porque nosotros que estamos al frente de batalla, estamos en la primera línea de la iglesia peleando la buena batalla de la fe. Vemos a nuestros hijos por todos lados. A veces hacemos los eventos de Halloween para los niños de afuera. No, primero nuestros hijos que están con nosotros y que primero queremos verlos ir al cielo con nosotros. Así también vuestro Padre, que no quiere que se pierda ninguno de sus pequeñitos. Ok, vamos, iglesia. Si tienes hijos que están perdidos pero no destruidos, todavía hay tiempo de la salvación. Vamos, a eso vino el Señor, a salvar lo que se había perdido. Vamos, cierra tus ojos y pídele a Dios: Señor, mis hijos están perdidos. Qué bueno que no están muertos todavía. Qué bueno que no están muertos, porque sé que tú los puedes salvar. Por eso ayúdame, papá. Ayúdame, Señor. No quiero ser una piedra de tropiezo. Y aunque tenga pereza, aunque tenga flojera, aunque me enoje con mi pareja, aunque me enoje con mi esposa o mi esposo, los voy a traer a la iglesia. En lugar de sumergirlos en el ocultismo, en las famosas fiestas paganas y mundanas.
voy a compartir con ellos el evangelio. Les voy a contar mi testimonio. Les voy a platicar porque Jesús es mi Salvador. Cuando se levanten, cuando se acuesten, les voy a comprar también un libro de historias bíblicas. Gasto para tanta tontería, pero no quiero gastar para el bien de mis hijos. Gasto para pura película puerca y mundana, en lugar de comprar un buen DVD de historias bíblicas. Señor, en esta hora te pedimos por los niños de esta iglesia. Te pedimos por los hijos de todo tu pueblo. Te pedimos por los congregantes que menos nos damos cuenta que van a sustituirnos, nuestros hijos. Perdónanos, Señor, si hemos sido piedras de tropiezo, llevándolos al mundo y sumergiéndoles en el paganismo y en la inmundicia. Perdónanos, Padre, si no hemos ganado a nuestros hijos. Danos la gracia y la sabiduría, Padre. Ayúdanos a orar, porque el evangelismo comienza en casa. Vamos, iglesia, levanta tus manos. Si tienes hijos, si tienes adolescentes, si tienes varones y mujeres que pasaron los 20 y todavía no quieren saber nada de Dios, vamos, dile: Señor, heme aquí, envíame a mí, a mi propia casa. Envíame a mí, Señor, con mis propios hijos. Envíame a mí, Señor, a mis propios pequeños. Quiero que tú me uses para salvar, Señor, a los pequeños. Ven, Señor Jesucristo, convéncenos de pecado. Ayúdanos a mirar a nuestros hijos, y aunque seamos servidores, aunque seamos líderes de la iglesia, ayúdanos a cerciorarnos de que ya son salvos, de que ya no están perdidos. Queremos salvar a los que se están hundiendo fuera del barco, cuando dentro de nuestro barco hay muchos niños que se están perdiendo. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Aquí hay padres que sí son tuyos. Aquí hay madres que sí son verdaderos. Por favor, Señor, danos la gracia, danos la sabiduría. Enséñanos a evangelizar a nuestros hijos. En nuestra página de internet www.reydereyes.org tenemos una sección que dice familias. Y ahí tenemos algunos consejos para evangelizar a los niños. Así que tú puedes entrar a nuestra página de internet y ver el material que tenemos allí para evangelizar a los niños. Así que no hay estorbo. Solo es de querer ser vasijas e instrumentos para Dios. Vamos, levanta las manos, papá. Vamos a unirnos en oración. Padre de los cielos, danos tu sabiduría, danos tu gracia, danos la convicción. Primero nosotros. Si no estás convencido de que vas al cielo, si no crees que es lo más grande que te haya pasado en la vida, necesitas estar convencido de que Dios te salvó. Porque de esa manera podrás estar convenciendo a tus hijos. Padre bendito, en esta hora yo te pido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que nos des la gracia, que nos des el favor para salvar a nuestros hijos en tu nombre. Padre bendito, aquí hay padres, aquí hay madres que han soñado, que han rogado, que han orado, que han ayunado por sus hijos.